Hola, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Te pasaré a contar algunas efemérides deportivas. 7 de abril, Boca Juniors debuta en la Copa Libertadores de América de 1963. Fue con una derrota ante Olimpia de Paraguay por 1-0 en el Estadio Puerto Sajonia de Asunción, actualmente conocido como Defensores de Chaco. En el Ceneice debutó esa tarde José Francisco Sanfilippo, apodado el Nene. Con el tiempo, Boca se convertiría en uno de los máximos ganadores del certamen. En San Fernando, Buenos Aires, nace Raúl Alfredo Cassini en 1971, el Mosquito, ex volante de Independiente y Boca Juniors. Con el Diablo de Avellaneda ganó 4 títulos, entre ellos 2 Supercopas. En tanto, en Boca Juniors ganó la Libertadores e Intercontinental en el 2003 y la Copa Sudamericana en el 2004. Ganó también con Boca Juniors el Mundial de Clubes que se jugó en Japón ante el Milan. Jugó también para Platense, Estudiantes de La Plata, y en Europa lo hizo en el Toulouse de Francia. En el 2022 muere Pedro Marcheta, carismático entrenador en el fútbol argentino. Dirigió a 10 equipos diferentes. Uno de ellos lo sacó campeón y fue Rosario Central, con quien ascendió a Primera División en 1985. Un 8 de abril del 2001, Boca Juniors derrotó a River Plate en la Bombonera por 3-0. En ese día, el último 10, Juan Román Riquelme, por entonces que estaba peleado con el presidente Ceneice Mauricio Macri, celebró su gol adelante de él con el famoso topollillo, un festejo histórico. Muere Jorge Ledo, uno de los presidentes más importantes en la historia del Club de Olimpo de Bahía Blanca. En su conducción obtuvo 3 ascensos a Primera División en el 2001, 2007 y 2010. Además, remodeló el estadio Roberto Carminati, un dios del Olimpo. 9 de abril, en Lanús, provincia de Buenos Aires, en 1956, nace Miguel Ángel Russo, ex volante central de Estudiantes de La Plata. Con el Pincha ganó 2 títulos locales y luego se convirtió en un exitoso entrenador. Ganó el Clausura con Vélez en el 2005, ganó la Copa Libertadores en el 2007 y la Supercopa en el 2020 con Boca Juniors. En 1965, Independiente derrotó a Peñarol por 1-0, con gol de Emilio Bernao sobre el epílogo del partido, luego que el equipo charrúa lo dio vuelta allá en Uruguay por 3-1. Y se fue a un tercer partido, donde los Diablos Rojos de Avellaneda lograron el bicampeonato a nivel continental. Se lo llamó el Independiente de América. Nace Omar Asad en Capital Federal en 1971, apodado el Turco. Su gol más famoso fue en la final ante el Milan en Japón, en la final de la Copa Intercontinental, donde los del Fortín se impusieron por 2-0 y se coronaron campeones. En 1979, en un hotel de Copacabana en Río de Janeiro, en Brasil, se produjo el primer encuentro entre Pelé y Maradona. La reunión fue generada por la revista El Gráfico a través del periodista Guillermo Blanco y el fotógrafo Ricardo Alfieri. 2 potencias se saludaron. Nace en La Plata Luciano Galetti, el Hueso, ex delantero de Estudiantes y la selección argentina. Muere Héctor Grondona en el 2012, fundador, goleador histórico con 169 tantos, presidente de Arsenal de Sarandí. También estuvo a cargo de Independiente, recordemos, hermano de Julio Humberto Grondona, presidente de la AFA por ese entonces. En el 2025, en su segundo partido, presentación en la Copa Libertadores de América, Central Córdoba de Santiago del Estero logró un triunfo histórico, venciendo 2-1 al Flamengo de Brasil en el mítico estadio del Maracaná.
en Río de Janeiro. Santiago histórico. 10 de abril de 1974, en San Nicolás de los Arroyos, Buenos Aires, nace Andrés Gulimin Pietro, volante de Gimnasia Esgrima de La Plata. Jugó también para Boca Juniors. El Gulli jugó también en Italia para el Milan e el Inter. En 1986, en Ciudadela, Buenos Aires, nació Fernando Gago, Pintita, volante central de Boca Juniors y la Selección Nacional Argentina. Jugó en Vélez Sarsfield, el Real Madrid, el Valencia de España y la Roma en Italia. Obtuvo la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. En 1998 jugó su último partido de su carrera profesional Jorge Burruchaga, el Burru, campeón mundial en México 86, donde hizo el gol definitivo en la final ante Alemania. Se despidió perdiendo el partido el rojo esa tarde ante Vélez por 3-0. 11 de abril de 1906, en Sinaglia, Italia, nace Renato Cesarini, que vistió los colores de Chacarita Juniors, River Plate y la Juventus. En el rol de entrenador dirigió a River Plate, Racing, Banfield y Boca Juniors. Una escuela de fútbol en Rosario, fundada por el técnico Jorge el Indio Solari, lleva su nombre, un maestro del fútbol argentino. En 1942, en Rimec, Perú, nació Julio Meléndez, gran defensor que jugó 214 partidos en Boca Juniors y obtuvo 3 títulos, la Copa Argentina en 1969 y los nacionales de 1969 y 1970. De los zagueros que jugó y jugaban siempre al ras del piso. En 1961, en Pilar, Paraguay, nace el ex goleador Roberto Cabañas, ídolo en Boca en los años 90. Una de las frases más icónicas del jugador fue la siguiente: ellos escuchan el nombre Boca y se asustan, refiriéndose siempre a River Plate. Surgido de Cerro Porteño, jugó en Estados Unidos, en Colombia, en Ecuador y en Europa, en Francia. Lamentablemente murió en el 2017. En 1968, en Montevideo, Uruguay, nació Rubén Fernando da Silva, el Polillita. Vistió los colores de Boca Juniors y River Plate en la Argentina. Se destacó también en su pase por Rosario Central, un talentoso y virtuoso. En María Grande, en Entre Ríos, nació Milton Casco, marcador de punta, tanto de izquierda como derecha. Fue campeón con Newell's y River Plate, un polifuncional. 12 de abril de 1891 se inició oficialmente el fútbol en la Argentina, con los partidos del certamen amateur Buenos Aires Fútbol Club, Saint Andreu All Caledonias y Belgrano Fútbol Club, el nacimiento de una pasión. En 1942, en Santa Fe capital, nació Carlos Alberto Reutemann, el Lole, referente de la Fórmula 1, logrando un subcampeonato en 1981. Corrió para las escuderías Ferrari y Williams, respectivamente. En total, corrió 146 premios de Fórmula 1, con 12 victorias y 45 podios. Murió lamentablemente en el 2021. En 1981, en Altos de Chipión, en Córdoba, nació Nicolás Burdizo. Disputó los mundiales de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010 con la selección argentina y fue campeón con la selección sub-20 en el 2001. En Boca Juniors ganó 3 Copas Libertadores, 2000, 2001, 2003, y 2 Intercontinentales, 2000 y 2003. En Italia jugó para el Inter, la Roma, el Génova y el Torino. Aguerrido y ganador.
En el 2010, Martín Palermo marcó su gol número 219 y se convirtió en el máximo goleador de la historia del Club de la Ribera, superando a Roberto Cherro con 218 goles en 1930. Siempre fue un goleador insaciable. 13 de abril de 1913, Boca Juniors debutó en Primera División. Fue con una victoria por 4-2 frente a Estudiantil Porteño, en un encuentro que se disputó en Ituzaingó, la Boca de Primera. En 1941 se registró el primer 6-6 en la era profesional. Lo protagonizaron Atlanta y Estudiantes de La Plata. Este resultado se repetiría en el 2000 y también involucraría a un equipo platense. Fue el de Gimnasia y Esgrima La Plata, que igualó con Colón de Santa Fe en el Bosque 6-6. En 1948, en 25 de mayo, provincia de Buenos Aires, nació Juan Taberna, ex delantero de Banfield, apodado Juanchi. Ostenta el récord nacional de goles en un mismo partido. Le marcó 7 goles en la goleada en un partido a Puerto Comercial de Ingeniero White de Bahía Blanca. Goleada que se marcó en el Nacional de 1974. En 1980 debutó en el Sabalero Jorge Comas, alias Comitas, goleador centenario en la Argentina. Llegó proveniente de Patronato de Paraná y luego brillaría en Vélez, Boca y Veracruz de México. Hasta aquí efemérides deportivas para Deporstoria.